Hola, buenas, soy el Gran Maestro Álvaro Alonso y en este vídeo hablaremos de la tercera partida que se ha disputado en el match mundial que se está disputando en Singapur entre Gukesh y Ding Liren. Entonces, vamos porque hay mucho que contar. Empezaron con D4, KF6, KF3, D5, C4, E6, ¿vale? Y aquí estamos en el stream en Twitch esperando que jugara G3, Gukesh, y que nos deleitara con una catalana, pero ha optado por una variante un poco más estratégica, es peón por y caballo C3. Si recordamos en el mundial anterior, uno de los temas más relevantes y que un poco cambió un poco el enfoque del ajedrez es que Ding y Nepo, Ding especialmente empezó a jugar con colores cambiados. ¿Qué quiere decir eso? Que jugaba muchos H3, muchas jugadas de espera, de hecho en la primera partida perdió. Y esto es más bien, ya que tocamos un poco el tema, es como la Caro-Kann del cambio. Si nos paramos a pensar, es la misma estructura, pero con un tiempo de menos, ¿no? Entonces, idealmente esta captura se realiza con el caballo en C3. ¿Por qué? Porque aquí, si tenemos esta estructura y ahora alfil G5, ahora el blanco estamos atacando el peón de D5, el negro habitualmente lo defiende, y tras D3 el negro tiene o alfil E7 o alfil F5. Pero en caso de alfil F5, dama F3, o sea, para sacar este alfil de la estructura, el negro va a pagar un precio y se va a quedar con una estructura bastante peor. Y en caso de alfil E7, alfil D3 y nuestro desarrollo evita el desarrollo de piezas. ¿Qué pasa? Volvemos a la partida. Con caballo F3, el blanco ha invertido ya una jugada con caballo F3 y eso permite que el negro sí que pueda hacer después de C6, ahora alfil F5 sea bastante accesible. Entonces, por ejemplo, en caso de alfil G5 o alfil F4, que esto lo ha estado jugando mucho en Erigaisi, este tipo de estructura, ahora el negro puede sacar el alfil tranquilamente, o en caso de alfil G5, yo lo he jugado varias veces con blancas, el negro intercala H6 y ahora puede sacar este alfil que se considera un éxito, porque si no este alfil le cuesta un poco más adelante salir. Entonces, aquí juego dama C2 Gukesh para forzar G6, para que luego así pueda intentar alfil F5, pero nos quedamos con un alfil fuera de la estructura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el alfil este nos tiene algún problema para mantenerse. Entonces, Gukesh ya tiene en cuenta esto y juega H3. Y después de alfil F5, dama B3, te toca el peón de B7, bastante típico que cuando este alfil sale tanto en Caro-Kann como en Slava, la dama va a B3, dama B6 y aquí G4. Este es el punto crítico. Aquí ya hay partidas del año pasado, Kramnik usó esta idea en un par de partidas rápidas y realmente se quedó bien. Y uno de ellos era contra Irigaisi, precisamente. Entonces, además se ha jugado en partidas lentas, se ha jugado en el FIDE Grand Prix de femenino. Entonces es una apertura que además hace un año, estoy hablando de un año. Es una línea que ya debería ser conocida. Entonces aquí se vio que Ding estaba, bueno, sorprendido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de G4? G4 capitaliza en varias cosas. Primero, que si el alfil viene por aquí, o sea, después de dama por, alfil C2, después de alfil F4, que es una jugada muy curiosa, este alfil está medio atrapado, porque el peón de G6, vemos que el blanco que ha perdido un tiempo con la dama, pero lo ha invertido para quitarle la casilla de escape, ¿no? Entonces, esto es, después de alfil por ejemplo, caballo de 2, torre C1, esto por ejemplo fue la partida no, aquí torre C1 cazaría el alfil, ¿no? Alfil aquí esta, y aquí el negro perdería material. Entonces, después de alfil C4, caballo por E3, aquí el blanco está bastante mejor, ¿eh? Por ejemplo, B5 me voy a comer el peón y tengo alfil G2. Básicamente voy a comer el peón, tengo un centro muy bonito y pareja de alfiles. Entonces, aquí el negro, de golpe, Ding se encontró con que tenía que hacer algo, ¿no? Aquí había otras opciones también, o sea, que el negro puede jugar, dama C7 también puede jugar, entonces el blanco quizá va a jugar con G3. Y este plan de G4 puede parecer un poco raro, pero también quería hacer mención que aquí en la Caro-Kann del cambio, una de las ideas que también hace el negro contra H6, contra H3 es jugar G6 y aquí jugar alfil F5 y por ejemplo alfil E2 es una variante habitual y aquí lo que acaba haciendo el negro es H6 G5. O sea, digamos que, y esto está bastante bien para el negro de hecho, alfil D6, caballo 4, de golpe vienen todas las piezas, ¿no? O sea, es un plan bastante que es conocido, no es que sea un G4 ahí y hacer cualquier cosa, ¿no? Pero Ding, que uno de los problemas que tiene es, bueno, problemas y virtudes, es que nunca tiene miedo, que siempre busca un poco el juego concreto. Juega alfil C2, alfil F4. Y aquí H5, torre G1. Y aquí fue la primera situación crítica de la partida que, jolín, que Ding aquí se puso, después de peón por, se puso a pensar media hora. Yo digo, Ding, ¿qué has calculado aquí? Aquí se puso a pensar 15 minutos, o sea,
Ding está poniendo el cosplay de mis peores partidas que pienso demasiado, ¿no? O sea, no puede ser que hagas esta, alfil F4 es previsible, H5 la juego prácticamente al toque, y que no hayas previsto torre G1. Porque claro, aquí pensar 33 minutos me está diciendo eso. O sea, yo creo que una gestión del tiempo nefasta, yo notaba que estaba como cansado, porque no tiene ningún sentido pensar tanto aquí. Y aquí tiene que vigilar el blanco, el negro, porque el alfil no acaba de salir. Y había varias maneras de jugar. Por ejemplo, aquí antes de H5, por curiosidad me he puesto a ver qué maneras tenía. No eran muy naturales. Por ejemplo, caballo de 7 no era muy buena por caballo de 2. Y ahora este alfil tiene problemas. Y alfil E7 curiosamente era posible, ya que si caballo de 2, ahora justo tenemos caballo A6. Y tenemos caballo B4 y defendemos el alfil. O sea, evidentemente, módulo en mano, aparecen ideas, ¿no? Desde aquí os digo que, bueno, que el stream no hemos usado el módulo en ningún momento y es un poco la idea también para que, bueno, tengáis un poco un contraste o si queráis. Porque a veces, no sé, estas partidas, especialmente estas que humanamente es bastante más complejo. Y claro, con el módulo humano hay 4 jugadas que igualan, ¿no? Entonces pierde un poco la gracia. Entonces H5 torre G1 y aquí nuestra primera jugada era decir, vale, tenemos que hacer G5 porque cuando el blanco haga caballo de 2 tendremos que sacar este alfil y poder sacar este alfil, ¿no? Entonces, la primera idea que habíamos valorado era torre G8 en el stream, pero claro, el blanco tenía muchos temas extra con alfil por y torre por A7. Entonces, convenimos mejor jugar caballo de 7 primero, que es lo que acaba haciendo Guiding. Y aquí la gracia es que si torre C1, ahora el negro se puede permitir esto, ya que E3 pues tenemos jugadas extra como caballo B6 o caballo D5. ¿Sí? Entonces el blanco prefería tener la torre aquí y el caballo en B8, obviamente, ¿no? Es una mejora objetiva para el negro. Entonces, después, esta posición, el blanco jugó caballo D2 previamente y ahora torre G8, una jugada muy acertada. Y aquí había varias maneras de jugar. La más natural quizá era torre C1. Yo creo que, o sea, a partir de aquí la partida se volvió bastante floja por ambos jugadores. Aquí he pensado 15 minutos Gukesh y torre C1, juego G5. O sea, no torre C1 no la jugó, pero en caso de torre C1, G5, alfil E3 era un poco incómoda, ya que nuevamente nos seguimos guiando por jugadas forzadas. Y alfil aquí resulta que vas a perder el peón. Alfil aquí resulta que vas a perder la pareja de alfiles. Y una posición un poco incómoda. Y alfil H7, pues por ejemplo, cae F3 y te voy a tocar el peón. Y es algo extraño de defender, o quizá tendrás que sacrificar un peón. Esto era un buen intento de Gukesh. Pero aquí Gukesh hizo G5, que conceptualmente tiene sentido. Es como que evito que el alfil vuelva, la torre se ha ido. Sí, pero después de caballo H5, alfil H2. Y aquí, por ejemplo, Ding, hasta aquí Ding, estábamos, bueno, has gastado demasiado tiempo, no puede ser que hayas gastado una hora en la jugada 15-16. Pero la posición tiene mucho sentido. El alfil va a volver. Vamos a jugar caballo G7. Entonces, con torre H8 evitamos ideas de alfil H3. Y ya está. Aquí juego F3. Que Gukesh sigue con un plan de buscar jugar contra este alfil. Después de caballo G7, alfil G3 media única, porque si alfil F4, caballo E6 y... Si tenemos que poner el alfil por delante de este peón cuando nuestra idea es hacer E4, no tiene mucho sentido, ¿no? Y aquí es lo que empezamos a no entender nada, ¿no? Porque la idea del blanco es hacer E4, básicamente, y cazar el alfil. Entonces había varias maneras de gestionarlo. Y claro, aquí lo que le podía incomodar a Ding es que después de E4, alfil E6, peón por... Esta posición, claro, ahora viene caballo B5, el rey, recordemos que no se puede enrocar, que hemos estado debatiendo, y un árbitro nos ha... desde aquí un saludo a Patricia por ayudarnos en esta gran duda de que en caso de jugada ilegal el árbitro podía intervenir. O sea, no nos perderíamos una jugada ilegal en un mundial en caso de que nadie reclamara. Pues no, el árbitro puede intervenir de oficio. Entonces, esta posición es bastante distinta si el alfil ya está salido, porque ya está sacado, ¿no? Y esta es lo mismo también, que es incómoda. Quizá esto está bien, porque yo lo que veía es que este caballo es un absoluto cero. Entonces no hay ninguna posibilidad. Entonces, después de peón por, caballo B5, bueno, era cierta complejidad, ¿no? Ahora viene alfil aquí, ¿no? Entonces la clave era que primero empezar con alfil E7 tenía mucho sentido, ya que si ahora alfil F2, lo mismo es 1000 veces mejor.
Y ahora el blanco tiene que estar muy mal, tiene una estructura muy sobreexpuesta. Este caballo es lamentable, este alfil no sirve para nada. Tengo la torre abriendo en una columna abierta, por lo tanto, solo voy a necesitar la otra, incorporarla cuando quiera, básicamente. Y el blanco tiene un centro súper sobreexpuesto. Es que tiene demasiadas islas de peones, huecos, no hay cierto control. No hay un. Y el negro está súper sólido, ¿no? Y el caballo en G7 va muy bien, en fin, quieto de caballo. Entonces, ¿qué pasa? Que si E4, que era un poco la idea crítica. O sea, yo creo que lo que les ha faltado a los dos ha sido. Vale, este truco está muy bien, pero ¿qué hace tu rival? ¿No? Y jugar jugadas naturales. O sea, es como que Dean ha entrado en modo calcular y ya le pasó en el mundial anterior. Y a veces me pasa a mí. Y a veces nos pasa a todos, que intentamos jugar como secuencias muy forzadas. Pero alfil E7 y alfil por, aquí es fácil ver que ahora estamos avanzando alfil por caballo y el alfil va a salir por aquí. Ya está, no. A veces, por eso digo, tienes la torre ya activa. Te falta el alfil. Hace alfil E7 y justo te das cuenta de eso. O sea, yo creo que a torre H5 se ha comido E4. Yo no veo otra explicación. O sea, torre H5 es rarísimo. Porque sí que se puede comer el peón, pero claro, el alfil no sale. Es que no sé. O sea, torre H5. Claro, si alfil F2, entonces sí, puedes quitar el alfil o puedes hacer incluso varias jugadas. Aquí alfil E7, alfil por. Aquí estás muy bien. Es que Gukesh se la está jugando. Después de G5, Gukesh está peor. Pero claro, en caso de 4, y aquí otra vez, yo es que no entendí nada. Yo os lo juro que ya me está liando los pelos. No me quedan muchos. La cosa es que me va a hacer. Te van a cazar el alfil y te la acabas de comer. Piensa un poco, aquí he pensado 4 minutos. O sea, la gestión del tiempo de Dean es que no entiendo. O sea, seguro que se ha comido de 4. Aquí había una línea que habíamos visto, que quizás es la que ha confiado él. Pero no puede ser, tienes un alfil en C2 totalmente cazado. Tienes que estar con más cuidado. Que era caballo E6, torre C1, pero en caso de alfil F2, caballo F4, y si torre aquí, creo que torre H1, no sé si hay algo más preciso, pero esto simplemente hace que la casilla de 3 esté disponible. Luego incluso el negro, imagino que tendría otras jugadas más directas. Pero en caso de torre C1, caballo por C2, alfil F2, alfil G7, y aquí lo que estábamos discutiendo es que si alfil por, torre G2, por ejemplo, era una idea interesante, ya que el negro puede sacrificar y esta posición tenía cierta compensación, porque estas dos piezas son muy torpes con esta estructura y caballo A5, que sería una jugada que al menos molestaría un poco, tampoco es realista, porque ahora vamos a ver torre y alfil por, hay un alfil H4 que cubre aquí. Entonces, esta posición no creo que sea ventaja, o al menos no mucho. O sea, el negro puede disputar, tiene 3 peones, mejor estructura, y las piezas del blanco pues no se coordinan muy bien. Y encima voy a tener un caballazo en E5 controlando casillas blancas y negras, ¿no? Fíjate que vamos a controlar todo esto. Pero Dean, Gukesh ha pensado 2 minutos y ha hecho caballo de 2. Y bueno, te amenazó el caballo. Si comes, ahora vemos la gran diferencia también de tener la torre en H5 o el alfil en E7. Y ya está. Y encima el alfil sigue cazado. O sea, es que no. O sea, aunque. O sea, lo triste de esto es que aunque la torre estuviera en H8, caballo 2 sería una posibilidad. Y lo que no puede ser es que tienes una pieza totalmente cazada y no contemples otras jugadas, ¿no? Claro, y aquí, por ejemplo, esta posición estamos analizando caballo E6 directa y cambia bastante, porque caballo por D4, alfil F2, alfil G7, no existe caballo 2 en este caso. No te tocan la torre H5. O sea, sí que existe, pero bueno. Y aquí no sé si quizá las mismas ideas puedan generar algún problema. No sé si aquí hay alguna jugada especial. ¿Cuál sería la diferencia? Claro, pues si caballo por, torre por. Y ahora, claro, ahora caballo E5 quizás un poco más incómoda, ¿o qué? No, bueno. Caballo E5. O sea, y esto y comerme este alfil, esto es un poco raro, ¿eh? No. Me estoy flipando un poquillo. O torre por y caballo E5, no sé si afectaría un poco, porque ahora te estoy tocando un peón de F3 que en la partida no toca. O sea, de hecho, la partida es esto y es bastante distinto, ¿no? Entonces aquí quizás caballo E5, no sé, hay más opciones y justo caballo E5 y caballo C4, pero bueno. O sea, no necesariamente esto tiene que ser lo mejor para el negro, pero sí que aquí había más sacrificios de piezas y era un poco más incómodo. Por ejemplo, la variante más normal. Ah, no, claro, decíamos alfil C5. Vale, claro, es que decíamos alfil C5.
y a caballo E2. Voy a alfil por. Y si ahora torre G2, era un poco la misma idea. Y si caballo E2, aquí... No sé si... ¿Lo dejo como ejercicio o qué? Claro, puedo comer tranquilamente y claro, no... Alfil por, tengo alfil por. Y aquí no salgo vivo, ¿no? Torre H2, torre aquí, torre por. No, aquí perdería igual. No sé si quiero, por ejemplo, jugar alfil por B3. Ah, bueno, este tipo de finales sí que lo había visto también. Que este tipo de finales nuevamente es un poco mejor tener el caballo contra este. Pero bueno, en fin. Esos son pequeños detalles. Pero aquí, sobre todo lo que quiero decir es, no puede ser que te cuelgues de 4. Juegas torre H5 y aquí pienses 4 minutos de por E4. Cuando has pensado media hora cualquier jugada, has pensado torre H5 solo 4 minutos, 17 minutos de hacer caballo G7. Cuéntame, ¿qué vas a hacer aquí? O sea, la gestión del tiempo ha sido nefasta. Y bueno, y esta posición pues está perdido ya. Después de caballo E2 tiene que hacer caballo por B3. Y bueno, esta posición... digamos que el negro estáticamente está muy bonito, pero no deja de ser una pieza. Y si este peón no estuviera vivo, pues sí, te podría decir que, bueno, habría alguna opción de tablas, pero ahora no sé. Y aquí creo que Idín colapsó solo, la verdad. Ahí está perdido, pero bueno. O sea, aquí todavía le quedan 8 o 10 minutos. Aquí, por ejemplo, el gran problema de Idín es que le quedan 18 minutos. Y aquí se pone a pensar 20 segundos, 2, 3 minutos cada jugada y se queda sin tiempo rapidísimo. Aquí, por ejemplo, yo pensaba a 5, me parecía muy natural. ¿Por qué? Porque al menos persigo el objetivo de que, bueno, si te cambio este peón, te quedan solo estos dos y hay posibilidades de que haya finales de tablas, que ya sea más difícil ganar con la pieza de más. Te cambio las 4 torres, de golpe te cambio los caballos, bueno, de golpe consigo, yo qué sé, cambiarte un peón por estos dos y es probable que muchos finales sean tablas. Entonces, no sé, esto me parecía. Pero torre de 8, rey aquí, torre H2. Y aquí a 6. Y aquí, por ejemplo, lo que tiene que hacer Dean es esperar, un poco jugar rápido, pero bueno. Yo creo que aquí ya es cuestión técnica, más bien. Aquí, por ejemplo, había algunos trucos, como que torre de 2, caballo G4. Y aquí, por ejemplo, caballo G4. La gracia era es caballo F3. Y justo luego voy a hacer alfil G3. Y me hacía mucha gracia esta posición porque ahora este caballo está cazado y ahora viene E5 y torre C4. Pero bueno. Y después de torre D7, torre CC1. Aquí, por ejemplo, otra vez Dean gastó en 2 jugadas, gastó otros 5 minutos cuando puede hacer una jugada de espera cualquiera. Recordamos que hasta la jugada 40 no hay incremento. Entonces, Dean le estaban quedando ya 5 o 4 minutos. O sea que estaba perdido y no iba a llegar, ¿no? Y nada, jugó rey E7 y aquí torre D1 muy fina. Y justo la gracia es que si cae G4, cae F3, torre por, ahí creo que quizá no hacía falta, ¿eh? Pero hay este jaque intermedio. Y luego nos caemos la torre de D1, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer rey E7, por ejemplo, de hecho aquí hizo rey E8. Pero claro, entre rey E7 y rey E8 gastó 7 minutos. O sea, ya estamos hablando no tanto que, bueno, aquí ya está perdida, podemos discutir eso, pero es como, tío, pero ¿qué estamos haciendo? Ya tuvo esto con la famosa francesa que jugó contra Nepo. Me pasó exactamente igual, es que es exactamente igual, la misma partida, es el mismo error, por eso me da rabia. A mí me da rabia perder cuando hago el mismo error. Y perdió de la misma manera, o sea, apurándose, y esa partida encima estaba mejor, ¿no? Y también la indecisión, o sea, seguramente tiene que tener no sé, hoy debe estar cansado de la misma manera, habrá preparado demasiadas ideas en la cabeza, porque con un poco más de juego por encima, pues hubiera ganado. O sea, es que digo, es que está mucho mejor. Es que eso es lo gran peor, que es que es lo mismo que la francesa que fue contra Nepo, que perdió totalmente solo. Si bien la francesa que ganó en este torneo contra Gukesh, digamos que tenía un parte de beneficio, pero por el otro lado también comentábamos que era muy forzado todo, es rollo, tío. En fin, después de torre H5, aquí cae F3, Gukesh, como bien decía Magnus, más que no juega muy bien, en el sentido que estratégicamente ha jugado bastante mal esta partida, pero todas las tácticas te las van a encontrar. Tácticas que son 2-3 jugadas. Aquí la idea es que parece que el peón te lo puedes comer, pero hay problemas aquí con torre jaque y hay tema, por ejemplo, rey 8, alfil H4 y te estamos dando mate. ¿Sí? Entonces, aquí jugó alfil D4 ya con un minuto para hacer... No,
para hacer 6 jugadas. Y después de torre H1, otro truquito. Y si torre por alfil H3, te toco la torre. Si te vas, yo también me voy. Y entonces F5. Aquí mi cabeza rebuscada ha pensado rey E3 primero, pero rey F4, pero aquí alfil E3 y estaría ganando el negro. Así que cuidado. Pero en caso de alfil F4, y aquí abandonó, de hecho. La idea es que si torre aquí, alfil por F5. Un truco no muy difícil. La idea es que si G por F, torre por. Y si torre por. Y si torre por alfil por D7. Entonces. ¿Hemos recuperado a Ding? Sí, pero para tener la misma versión de Ding en la francesa de contra Nepo. Mala gestión del tiempo. Para resumir un poco, sería mala preparación. Luego en el tablero las encuentra, vale, bien. Pero ¿qué pasa? Como no has... Pero tendencia de táctica, tendencia de calcularlo todo, de jugar todo forzado, de no jugar jugadas normales. En plan, si quitas el alfil ya estás mejor. ¿Ves que te molesta? O sea, quiero hacer alfil F5, alfil E6. ¿Ves que te molesta E4 directa? Pues alfil E7 primero, voy a probar. Y luego, voy a quitar el alfil, posición cómoda, más tiempo, voy a... También pensar un poco en el match, ¿no? No sé, o sea, me parece increíble torre H5, injustificable. Y luego también la gestión del tiempo con D por E4 te la piensas 3 minutos, la posición clave que ves que te están cazando un caballo. Para mí que se ha comido también caballo E2. No lo sé, le falta la sensación de peligro. Eso también es una idea de, tío, te están cazando el alfil, van a pasar cosas. O sea, si no es necesario. Eso también me decía mucho en un campus, cuando yo fui de alumno, ¿no? Tienes que comparar. O sea, tienes la otra que es ventaja, que sabes que estás mejor estratégicamente. Y los dos es que han jugado ahí a tío. Es una partida terrible, pero que, bueno, que las pequeñas tácticas y este juego, el juego de Gukesh que ha mostrado hoy, que tampoco me parece muy bueno, pues le ha funcionado y ha castigado bien. A partir de 4 sí, con la cabeza fría, que es un poco su especialidad. Pero a nivel estratégico me pareció un desastre. Así que nada, ahora descanso del torneo. Mañana no hay partida. Luego tendrá otra sesión de 3 partidas con 2 negras por parte de Gukesh. Pero bueno, Ding no sé si va a intentar algo. Si no intentó nada ayer, no lo sé. Va a reflexionar este descanso de mañana. Y nada, agradeceros también los que os habéis pasado por el stream de por aquí. Y nada, hasta a ver el viernes qué pasa. Y no sé. Y a ver si un poco mejora la calidad también de las partidas. Pero bueno, tenemos match. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.